En nuestros siguientes ejercicios vamos a hacer un análisis de regresión tomando dos parámetros ambientales, la salinidad y la temperatura. En este análisis de regresión vamos a ver la temperatura como una función de la salinidad. Sabemos que existe una relación directa entre la salinidad y la temperatura, es decir, mayor salinidad implica mayor retención de calor, por lo tanto mayor temperatura. Pero podremos representar eso por medio de una ecuación. Y en caso de que eso ocurra, ¿qué tan confiable será esa ecuación? Sabemos que la recta de regresión es igual a y igual a más b por x. Es la ecuación de una recta. Perdón, donde y es el parámetro que es la variable dependiente, a es el punto de corte, es decir, el valor de y cuando x vale 0, y b es la pendiente de la recta, o si lo prefieren, la tangente del ángulo que forma la recta con el ángulo de las abscisas. ¿Cómo podemos calcular esto? Bueno, esto lo podemos calcular de la manera más fácil por el método de los mínimos cuadrados. Si consideramos que la salinidad es la variable independiente x y la temperatura es la variable dependiente y, nos quedaría entonces calcular el valor de x al cuadrado. ¿Cómo calcularíamos el valor de x al cuadrado? El valor de x al cuadrado podemos calcular utilizando la función potencia. La función potencia nos va a permitir tomar un número base, punto y coma, a continuación el exponente, en este caso 2. Aquí tengo entonces 35 al cuadrado es 1225. Hago lo mismo con la y, la temperatura. Defino que y al cuadrado es igual a potencia de y, la temperatura, 2. La temperatura elevada al cuadrado, 702.25. Como tercer factor voy a multiplicar x por y, la salinidad por la temperatura. Y esto va a ser igual entonces a salinidad por temperatura. Definidas mis fórmulas, las copio hacia abajo y las tengo. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, ahora voy a copiar, a calcular la suma de cada una de las columnas, de esta forma. Muy bien. Tomo, como voy a sumar la salinidad, la temperatura, salinidad cuadrado, temperatura cuadrado y salinidad por temperatura, entonces defino autosuma. Perdón, para todas las columnas. Muy bien, entonces aquí me va a dar la suma. Aquí yo no necesité, esto es para fines demostrativos, pero en realidad yo no necesitaba haber utilizado estas dos columnas. ¿Por qué? Voy a borrarlas. Voy a dejar los valores, fíjense, 20.034 y 11.334. Yo hubiera podido colocar aquí la función igual suma de cuadrados y defino suma punto cuadrados y defino cuál es el rango de las sumas al cuadrado que quiero. ¿Lo ven? 20.034. Hago lo mismo aquí. Ok, pequeños truquitos que tenemos en Excel. Muy bien, voy a mirar esto. Esto es de 7 por, perdí la referencia, por 67, 67, copias abajo, va a tener los valores, numeral ref quiere decir que borré una celda a la cual se hacía referencia anteriormente. Muy bien, ahora vamos a trabajar entonces ahora con los mínimos cuadrados. ¿Cómo definimos los mínimos cuadrados? Perdón, falta calcular el promedio. Esto es el promedio de la salinidad, es decir, el promedio desde aquí hasta aquí. Bien, y acá tenemos el promedio de la temperatura. Copio la fórmula. Ok, ¿a qué es igual el mínimo cuadrado de x? Para calcular el mínimo cuadrado de x, tomamos el valor de la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de los x elevado al cuadrado y dividida entre n. Pero la sumatoria de x entre n es igual a la medida de x. Así que lo que vamos a calcular es
la sumatoria de los x al cuadrado, ¿okay? Menos la media de x multiplicada por la sumatoria de x. Es decir, que esto va a ser igual a la suma de los x al cuadrado menos el promedio de x multiplicado por la suma de las x. Listo. El mínimo cuadrado de y es de la misma forma. El mínimo cuadrado de y entonces va a ser la sumatoria de los y al cuadrado, es decir, este valor que está acá, la suma de los y al cuadrado, menos la media de y multiplicada por la suma de los y. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué? El mínimo producto XY va a ser el producto de XY, producto de X por el producto de Y. Bien. Multiplicado por la suma de Y por la suma de X entre N, por lo que es lo mismo, el producto XY menos la media de Y por la suma de X, o la media de X por la suma de Y, es lo mismo. Ok, entonces esto va a ser igual a la suma del producto menos la media de Y por la suma de X. Listo, tenemos los valores. Ahora vamos a hacer entonces los cálculos. B va a ser igual a el mínimo producto XY dividido entre el mínimo cuadrado de X. Va a ser igual, y el mínimo XY entonces es el producto de la suma de X por Y menos la suma de X multiplicada por el promedio de Y. Sería lo mismo que la suma de Y multiplicada por el producto, por el medio de X. Nos daría exactamente igual. El valor B entonces va a ser igual a el mínimo XY, que es 9,46, dividido entre el mínimo producto de X, que es 13,23. El valor B que obtenemos es de 0,69. El valor A es el promedio de I menos el valor B que ya obtuvimos multiplicado por el promedio de X. Esto es igual entonces a el promedio de I menos B por el promedio de X. Y tenemos entonces un punto de corte de 2,315. Cuando la simetría es 0, la temperatura es 2,315. Naturalmente estos valores son teóricos. ¿Qué nos indica R? R nos indica el coeficiente de correlación entre las dos variables. Es decir, si existe algún grado de relación, algún grado de unión entre las variables. Es un valor que oscila entre 1 y menos 1, con el 0 como punto medio. Una correlación de menos 1 es una correlación negativa perfecta. X4, Y1, X3, Y2, X2, Y3, y así continuamente. Es decir, que el incremento de uno implica el decremento de la otra en la misma proporción. Un R de 1 implica una relación positiva perfecta. X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Una correlación de 0 implica que no hay en absoluto ningún tipo de relación entre los datos. Para determinar el coeficiente de correlación, dividimos el producto XY 9,46 entre la raíz cuadrada de mínimo de X por mínimo de Y. ¿Cómo le indicamos eso? Le indicamos que esto es igual a eso entre, para decirle que quiero calcular la raíz, le digo raíz de mínimo X por mínimo Y. Cierro paréntesis y me da un R de 0,95, un R elevadísimo. Esto, cuando le digo al cuadrado, igual a potencia de este 2,2, obtengo
el coeficiente de determinación, que es 0,91. Yo puedo confiar en un 91% que esta ecuación es cierta. Así que a esta le he dado el nombre de B, a esta le he dado el nombre de A, para estar haciendo referencia, y entonces ya le voy a decir que este valor va a ser A más B por X. Perdón, ya, la tengo, y ahora lo único que tengo es copiar la fórmula y tengo mis temperaturas estimadas en función a la salinidad con una confianza del 91%. Cuando yo tenía una salinidad de 35, tenía un estimado de temperatura de 26,42 y el valor real era de 26,5. Muy bien. Cuando yo tenía una salinidad de 37, yo esperaba tener 27,8 y he tenido, ya verás, 28,3 y 27,4, o sea que en promedio estoy efectivamente en esos valores que han sido predichos. Si yo tomara estas dos, ¿verdad? Y viniera a insertar un gráfico de línea, este, pues tendría esta forma. Tengo la salinidad, la temperatura, muy bien, y lo único que tendría es que cambiar las etiquetas, como lo teníamos aquí. Muy bien, aquí tenemos los valores de salinidad y temperatura, y aquí tenemos el gráfico que se obtuvo al tomar los estimados contra los valores de salida.